El acta de la sesión 48, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada. El acta de la sesión 49 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico del Ministerio de Economía por el cual informan que en representación del ministro, que no puede asistir, estarán presentes en esta sesión funcionarios del Cernapesca. En segundo lugar, también un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional en el que comunican que están elaborando un estudio sobre legislación comparada de políticas de género en la actividad pesquera, industrial y artesanal. En tercer lugar, un oficio del Superintendente de Educación, por el cual responde oficios de la Comisión en torno a una denuncia de acoso sexual contra una alumna de un establecimiento educacional realizada por su apoderado. Por las características del tema no se abunda en detalle. Y en cuarto lugar, un oficio del Ministerio de Salud, mediante el que informa sobre diversos aspectos relacionados con los procedimientos de interrupción del embarazo en el marco de la ley número 21.030, en respuesta al oficio enviado por esta comisión y que el ministro también estuvo explicando aquí en una sesión anterior. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, yo quisiera solicitar simplemente respecto al punto 3 de la denuncia de acoso sexual, que si es posible la respuesta de la superintendencia se haga llegar a las familias, porque yo entiendo que estos oficios llegan como respuesta solo a la comisión. Si es posible, porque esto fue una solicitud de las familias. Claro, es un oficio en respuesta a la superintendencia, respondiendo a la consulta de la comisión, pero en que nos informa también de las medidas que han tomado en la relación entre apoderado y establecimiento educacional, que es lo que dice que en el fondo sí se cumplió con los protocolos y con toda la normativa que dispone la superintendencia. También le podríamos enviar de todas maneras la respuesta a la superintendencia para que tengan completa información. Sí, yo creo que es bueno, porque no siempre los procedimientos de la superintendencia son suficientes para la expectativa y como en el fondo no sé si reparación más bien de las víctimas y su familia. Sí. Entonces yo creo que es bueno remitirlo a la familia y consultar también si esto es una respuesta que satisface la solicitud, el requerimiento. Perfecto. ¿Se acuerdan? Acordado. ¿Sobre la cuenta nadie más? Ya, puntos varios, diputada Orsini. Presidenta, he tomado conocimiento de que en particular en esta Cámara de Diputados y Diputadas durante el mes de febrero se va a suspender el derecho que tienen las madres de recibir el pago por la sala cuna, dado que hay una interpretación de la Dirección del Trabajo en orden a establecer que cuando la mujer está de vacaciones debiese ella cuidar a sus hijos. Presidenta, en mi opinión, esa es una interpretación errada de la norma, el espíritu de las vacaciones justamente que los padres puedan descansar y nuevamente se está entendiendo el cuidado de los niños y las niñas no como un trabajo sino como una obligación que tienen las madres. Me preocupa particularmente por esta corporación y sus funcionarias que tienen hijos menores de 2 años que no podrán ejercer sus vacaciones de la manera que corresponde, que tendrán que suspender contratos de sus cuidadores, que tendrán que retirar a sus hijos de los jardines infantiles porque no podrán pagarlos durante el mes de febrero. Y me preocupa también estos dictámenes de la Dirección del Trabajo que han hecho a esta corporación tomar esa decisión. Entonces, Presidenta, quisiera pedirle si pudiésemos de alguna manera... ¿De qué corporación? De esta. Me gustaría que pudiésemos preguntar a quien corresponda por qué se ha tomado esta decisión, si puede revertirse en función de las trabajadoras y ver la posibilidad de oficiar a la Dirección del Trabajo o bien citar a la Directora del Trabajo para que nos exponga las razones de estas decisiones, Presidenta. Ok. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Entonces, un oficio a la Dirección del Trabajo respecto a este dictamen, que no tenemos el número del dictamen. Bueno, lo agregamos al oficio. ¿Y a quién más? ¿Ministerio del Trabajo? No, la corporación. No, al secretario. Sí.
Ya, bueno, entonces se acuerda un oficio a la Dirección del Trabajo para que aclare los argumentos y la justificación de este dictamen y al secretario general de la Cámara, y eso aplica para el Senado también, ambos secretarios. Bien. Acordado. ¿Algún otro varios? ¿Varios? Sí. Diputada Presidenta, Zavala. quisiera entender los tiempos de este proyecto. Entiendo que ahora vamos a escuchar a los que tenemos ahora en la cuenta. Son 2 expositores, creo. Ujú. Tenemos... Sí. Sí. Y luego Votamos en general. votamos en general hoy día. Y tenemos los tiempos de votación en particular, las próximas 2 sesiones, próximas Solo sesiones. tenemos que acordar después de la votación. Ah, y entonces hoy día para ver los proyectos que siguen, los que están en tabla, para poder acordar cuáles podemos comenzar a legislar luego. San lactancia. Sí. Miren, yo les propongo que terminemos el punto varios. Ya. Recojo el punto varios que Ya. hace diputada, luego escuchemos a nuestros invitados, votamos en general y con posterioridad a la votación en general definimos plazos para las indicaciones, la votación en particular, Ya. y nos ponemos de acuerdo también en qué proyecto pondremos en tabla, porque esto lo hemos conversado con anterioridad, yo he solicitado y el secretario ha mandado más los proyectos que tiene esta comisión en el listado de proyectos que ver, para que las diputadas puedan hacer propuestas de qué proyectos ponen en tabla a continuación del que estamos viendo. Entonces yo creo que si hay más propuestas hay que discutirlas, claro, para poder resolver si es la que propone usted, diputada. Ya. Gracias, u otra presidenta. más. Bien, gracias, diputada. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? ¿No? Bueno, yo tengo un oficio de fiscalización, pero que es bastante grande, secretario. Que al Ministerio de Transporte y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por un caso de vulneración de derechos laborales maternales de una funcionaria pública, que es la señora Claudia Chaparro Gutiérrez, y de sus hijos. ¿Ya? Claudia además es abogada especialista en Derecho Administrativo de la División Jurídica del Ministerio de Transporte, grado 4, que fue adjudicado por concurso público el año 2013, siendo la abogada más antigua. Estamento profesional, contrata funcionaria de carrera en lista 1, sin anotaciones de mérito y sin sumarios administrativos. Sin embargo, desde el primer semestre del año 2018, tras el cambio de gobierno, Claudia ha vivido una serie de irregularidades tras volver de su postnatal y vacaciones de su hijo nacido el 2017, fecha en que informó de su estado de gravidez a la jefatura para que pudiera prever su reemplazo durante el segundo semestre. Desde la fecha de esa notificación no se le otorgó carga laboral alguna y durante 2 semanas estuvo sin realizar funciones a solicitud de ningún superior. Tampoco se le permitió asistir a ningún seminario de gobierno. Posteriormente, Claudia tomó conocimiento que se envió un oficio de la CGR, de la Contraloría General de la República, porque ya se encontraba apelando el pago de esa lacuna menor, dado que el lugar donde ella vive, Chicureo, Colina, es zona rural urbano y no había control Junji al 2017 y principios del 2018 en nivel salacuna menor. El servicio contestó diciendo que había alterado la fecha de lactancia de su hijo, circunstancia sumamente grave, por lo cual enfrentó al gabinete por la gravedad de las acusaciones y acudió a Contraloría. La segunda Contraloría Regional Metropolitana, mediante su dictamen 6079 de 2018, dio la razón a Claudia y señaló que el servicio alteró la fecha de lactancia y lo mandó a enmendar. Sumado a todo lo anterior, Claudia fue retirada sin notificación del panel de reconocimiento de actividades deportivas, motivo por el cual Claudia denunció a su superior jerárquico por acoso laboral y este organismo al final no le dio la razón. Ese mismo mes, con solo días de diferencia posteriormente, salió a su favor el dictamen de Contraloría. En esa oportunidad no apeló porque su hija estaba por nacer, ya tenía 8 meses y medio aproximadamente. Con prenatal continuaron las irregularidades y el acoso, descuento de remuneración indebido que debió alegar y solo fue regularizado 3 meses después. Lo mismo sucedió con descuento de horas compensatorias en exceso, pago tardío de sala cuna mayor, el 2018 de su primer hijo. Bueno, nació la segunda hija, siguieron la irregularidad. Yo creo que no voy a seguir leyendo todo el caso, pero necesitamos oficiar a nombre de la Comisión a la Ministra de Transporte, señora Cecilia Pérez, en orden a solicitar las medidas adoptadas,
Gloria Hub, en orden a solicitar las medidas adoptadas por ese ministerio y su subsecretaría para restablecer los derechos de la funcionaria señora Claudia Chaparro Gutiérrez y sus hijos, tras los graves vulneraciones a las normas de seguridad social que han sido víctimas y que evidenció Contraloría General de la República en sus dictámenes número 11.996 y 3.795, ambos del 2019, y el 6.079 de 2018, específicamente emitidos por la Segunda Contraloría Regional Metropolitana. Y, bueno, también establecer cuáles son las sanciones que se han establecido a los involucrados respecto a las vulneraciones que se denuncian, asegurar el reintegro de la referida funcionaria a las labores que desarrollaba antes de sus reposos médicos y de sufrir tales vulneraciones en consideración a su grado, evitando cualquier tipo de represalias por hacer valer sus derechos y las de sus hijos. En fin, lo que ella está denunciando son situaciones de persecución y de no respeto a los derechos como maternales y además de los niños respecto a la sala cuna menor y sala cuna mayor. Y además de no respeto a derechos laborales respecto al pago de remuneraciones y los descansos. Entonces, yo tengo todo el oficio acá, secretario, lo voy a enviar porque me parece sumamente grave y necesitamos la respuesta del ministerio para que puedan de alguna manera informar a la comisión en relación a las medidas que se están tomando respecto a doña Claudia, que además lleva mucho tiempo yendo a Contraloría. De hecho, yo me la encontré en la Contraloría a propósito de lo mismo. Un día que fui a hacer un requerimiento, una denuncia, y ella se acercó desesperadamente pidiendo ayuda porque ya muchos años en esta situación. Si hay acuerdo de la comisión, podemos oficiar al Ministerio de Transporte y de la Mujer y Equidad de Género. ¿Y el oficio que tiene usted, Presidenta, es información de ella que envía o de la Contraloría? Información de ella con la información de la Contraloría en los dictámenes, sí. Bueno, lo que señalé, pues la Contraloría determina que hay vulneración de derechos. Pero no comunicó nada al Ministerio de Transporte, la Contraloría, o no obligó. Es que debió, porque cuando la Contraloría responde un requerimiento, remite primero los antecedentes al Ministerio y luego determina si hay irregularidades. ¿Y no obliga a restablecer el derecho o restablecer lo que está surgiendo ahí? Sí. Porque primero hace recomendaciones, observaciones, y esas tienen que ser subsanadas por los organismos. Es que eso es lo que no tenemos. De hecho ella no está en una situación de no respuesta por parte de los organismos que. Ya. Acordado entonces. Ya. Bien. Pasando entonces a la orden del día. Tenemos como objeto continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal que ella regula y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo. Y luego proceder a su votación en general. Tenemos invitados para estos efectos, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Lucas Palacio Covarrubias, que se excusó. Al subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Román Zelaya, al director ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pesca de Pequeña Escala, señor Ricardo Radebach, y a la encargada de género de este instituto, al director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, Directemar, vicealmirante Ignacio Mardones Costa. Bienvenido. Y a la señora Jimena Garay, presidenta del Sindicato de Limpiadoras de Pescado de San Antonio, que se excusó también. ¿Tenemos algún otro más que no haya mencionado? Al comandante de don Rodrigo Lepe, jefe de Departamento Pesca, Directemar. ¿Sí? Bien, le damos la bienvenida a nuestros invitados, el subsecretario, y vamos a partir entonces con el director general del Territorio Marítimo, don vicealmirante Ignacio Mardones. Ahí está. Señora Presidenta, buenas tardes. Diputada de la Comisión, muy buenas tardes. La invitación que nos hicieron era a raíz de la presentación que hizo la directora de Senapesca en la sesión anterior, en la cual algunas diputadas preguntaron respecto de cuáles eran los requisitos y cómo estaba el tema de las mujeres en el ámbito pesquero, y eso es lo que presento en esta exposición. El temario son básicamente 4 láminas muy cortas, en la cual primero contarles qué es la Directemar. La Directemar
es la Dirección del Territorio Marítimo, y nosotros tenemos dos grandes preocupaciones. Primero, dar seguridad a la navegación y la contaminación, o sea, mantener los espacios libres de contaminación. Esas son básicamente, en forma resumida, nuestras dos actividades principales. Y un tema que es bien relevante, nosotros estamos a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta la Antártica, inclusive hoy día en la Antártica, donde tenemos una gran actividad marítima, y tenemos 150 alcaldes de mar. Los alcaldes de mar es gente que está en las caletas, que trabaja directamente con los pescadores, y en muchos de estos lugares son los mismos pescadores los que eligen al alcalde de mar. Un tema interesante, que de los 150 alcaldes de mar que tenemos en Chile, tenemos varias mujeres, o sea, tenemos 20 alcaldías de mar que están dirigidas por mujeres que son escogidas, como dije, por los mismos pescadores. Voy a mostrar las cifras, la estadística, y esta, la misma estadística que manejamos nosotros es la que le presentó a ustedes la directora de Cernapesca, la señora Alicia Gallardo. Si se fijan ustedes, ahí está en los armadores artesanales. Cuando hablamos de armadores, son aquellas personas que tienen embarcaciones, o sea, propietarias de embarcaciones. Hay 11.000 hombres, 541 mujeres. El tema del buceo, que me voy a referir con más detalle más adelante, ahí están las cantidades, estamos hablando con matrícula, más de 10.000 buzos, 55 de ellos mujeres, y pescador artesanal, que es lo que les ocupa a ustedes, de los 48.000 hay sobre 5.000 mujeres. Un tema que es bastante relevante, esa cifra hoy día representa el orden del 16%, pero hace 10 años atrás era prácticamente cero, o sea, la mujer se ha ido incorporando a la pesca artesanal en forma notoria. Lo que es recolector de orilla, los algueros y el buzo apnea, es decir, la gente que está más cercana a costa, que no tiene que cumplir ciertos requisitos, que no tiene ciertas exigencias mayores porque no están poniendo su vida en peligro, estamos hablando que ahí tenemos más de 70.000 personas, con una gran cantidad de mujeres. Cerca de 20.000 de esa gente que trabaja en la orilla son mujeres. Y ahí están los totales indicados en la presentación, con las cifras que, como insisto, son las mismas que maneja Cernapesca. ¿Qué pasa? ¿Qué se requiere para ser pescador artesanal? Bueno, los requisitos están expuestos ahí. Primero, ser chileno o chilena, mayor de 18 años, su certificado de antecedentes, enseñanza básica, y un certificado médico simple, es decir, que su salud le permita poder trabajar en el mar y no tenga enfermedades congénitas. Y se les toma una matrícula en el cual hay varios exámenes que son a lo largo del año, en distintas partes de Chile se dan estos exámenes. ¿Y qué se miden en estos exámenes? Primero, que sepan nomenclatura y maniobra, es decir, que es babor, estribor, proa, popa, de manera que tengan un léxico común entre los pescadores y también con ellos y la autoridad marítima. Primero, auxilio, reglamentación marina y pesquera, es decir, cuándo pueden salir a navegar, cuándo no pueden, qué significa una bandera roja, qué significa un aviso marejada, cuánto duran las marejadas, de manera obviamente siempre orientado a salvarle la vida. Y supervivencia en el mar, qué tienen que hacer, qué equipos tienen que llevar, cómo se infla el salvavidas, o sea, está orientado también, y mecánica básica, como saber echar a andar un motor, saber parar un motor, etcétera. ¿Cómo tomamos nosotros estos exámenes? Que como comento son requisitos bastante simples, y ahí están expuestos en la presentación. Básicamente en la página web nuestro tenemos el banco de preguntas, tenemos toda la información, cuáles son los periodos de examinación que hay durante el año, y cómo es el procedimiento para esto. Básicamente, si ustedes ven en pantalla, ahí este año tenemos tres periodos en los cuales tomamos estos exámenes, previo a haberlo ayudado con todo lo que es el banco pregunta. Ahí están, por ejemplo, la lámina siguiente, no se alcanza a ver en la presentación, pero esto igual que el examen para manejar, es decir, no hay barreras, no hay exigencias de entrada, sino que el que prepara sus preguntas en este banco que tiene, todas las preguntas que se toman en el examen son las que están expuestas en este banco que tiene la Directemar. Básicamente, como dije recién, nos preocupa mucho todo lo que es el tema de la seguridad, para lo cual realizamos estos seminarios a través de estos alcaldes de mar que les comenté a principio de año. Buscamos los momentos de la DEA, se junta esta gente y ahí es donde nosotros realizamos estos seminarios de manera de poder instruirlos, principalmente cuáles son los peligros más frecuentes, y hoy día, a raíz de los temas que están pasando con lo que es contaminación, qué caletas no es conveniente entrar, salir, marea roja, etcétera. Eso con respecto a los pescadores artesanales, que como pueden ver
bastante simple, no tiene una mayor exigencia. Con respecto al buzo ya entramos a un tema un poquito más complicado. El buzo mariscador definimos como uso mariscador aquella persona que está dedicada a la extracción, explotación y comercialización de los recursos marinos y que obviamente cumple con ciertos requisitos para poder desempeñarse con seguridad. ¿Cuáles son estos requisitos para poder bucear? Chileno o chilena, no hay diferencia de sexo masculino, femenino, nada, mayor de 18 años, tener su certificado de antecedentes, contar con enseñanza básica y también tener un certificado médico que es un poco más exigente obviamente para poder bucear y poder tener la condición de poder entrar al mar en las condiciones que normalmente trabajan los buzos. Aquellos buzos que no cuentan con la escolaridad de la enseñanza básica pueden ir a UNOTEC, a un centro de formación técnica y dar su examen, por lo tanto tampoco este requisito es exigente o es invalidante para poder entrar. Que fue la pregunta también de la sesión anterior de Cernapesca. ¿Qué considera estos exámenes? Bueno, hay parte teórica y práctica, ahí están descritos los exámenes, reglamentación marítima, primeros auxilios básicos, las medidas de seguridad, y esto es muy relevante, todo lo que son las tablas de descompresión. El tema del buceo lo voy a mostrar al final, que son los accidentes que tenemos, producto de no efectuar una buena descompresión de los buzos. Y se hace una prueba práctica, a diferencia del pescador artesanal, que básicamente también considera conocimientos en el agua, pruebas con los equipos, hoy obviamente saber echar a andar un compresor o tener lo mínimo para poder sumergirse en el mar. Y termino básicamente esta breve presentación comentándoles que esto es un tema que es muy importante, que son las enfermedades de descompresión inadecuada. Hoy día en Chile tenemos, esta es la estadística de accidentes que tenemos, estamos teniendo 60, 40 accidentes en el año de gente que no sabe efectuar la descompresión. Eso significa mucha gente que queda con daños de por vida porque no suben a distintas profundidades sin tener los tiempos de descompresión. Por lo tanto, el esfuerzo que está haciendo hoy día la Directemar en este aspecto es que conozcan estas tablas y obviamente conozcan cuáles son los riesgos que tienen si no efectúan estas descompresiones. La buena noticia es que esta cantidad ha ido en disminución, por lo tanto creemos de que el tema de instrucciones va por el buen camino. Presidenta, ese es el resumen, como me dieron un tema muy breve y obviamente para aclarar un poco cuáles habían sido las dudas que habían quedado las diputadas a raíz de la presentación que hizo Cernapesca de cuál era el rol que jugaba la Directemar en este proceso. Gracias, don Ignacio. No sé si su acompañante quiere hacer uso de la palabra, entonces le damos la palabra al subsecretario y de ahí pasamos a las preguntas. Daniela, sí, también nos acompaña. Daniel, ¿no quieres pasar? Sí. Que Daniela estuvo con nosotros la vez pasada representando los subsecretarios. Marcelo Silva es el director subrogante del INDESPA, ya que se encuentra con licencia médica, ¿verdad? Ya. Y esa es la razón por la cual ha concurrido don Marcelo Silva. Perfecto. Entonces, usted me dice el orden, subsecretario. ¿Quiere partir? No, el negro, la base del micrófono. La base. No, está como malo el... No, está apretando muy fuerte. ¿Sí? No sé qué. No, pero tiene que quedar registro. ¿Ese tampoco funciona? No, ninguno. No hay que apretar, porque si no se desconectan los otros. Yo. Gracias, presidenta. Respecto del proyecto, y antes de entrar al detalle, en general quería, dar alguna información que entiendo que parte de ella Daniela la explicó la sesión pasada, que dice relación con que nosotros paralelamente a este proyecto se están discutiendo diversas modificaciones a la ley de pesca, tanto en el Senado como acá en la Cámara, en las comisiones respectivas naturalmente.
muchos de esos proyectos introducen modificaciones, entre otras cosas, al registro de pesca artesanal, modificando requisitos, modificando las normas relativas a las caducidades, restando exigencias para el ingreso, facilitando también procedimientos de salida, etcétera. Algunas de esas indicaciones son contradictorias entre sí, algunas son incompatibles de hecho. Entonces, nosotros al final lo que hemos propuesto en las diferentes instancias de cada comisión donde se, se discuten los aspectos relativos al registro pesquero, es que finalmente hemos comprometido durante el año 2020 a elaborar un proyecto de ley que regule exclusivamente el registro pesquero artesanal. Hay una serie de modificaciones que están consensuadas en que son necesarias, hay otras en que hay que discutir cuáles son los elementos que corresponde incorporar, y hay otras naturalmente que corresponde que escuchar a las organizaciones y a los interesados antes de tomar alguna decisión. Y frente a eso nosotros lo que comprometimos es que durante el año 2020 íbamos a hacer ciertos talleres, seminarios, escuchar a los interesados para posteriormente ingresar y proponer un proyecto de ley que regule en exclusividad el registro pesquero artesanal. Hemos hablado del registro pesquero 2.0 para estos efectos en términos de poder modernizar el registro, ya que tanto Sernapesca, que es el encargado de llevar la parte operativa de este registro, como nosotros, es una herramienta importante, pero que sin un control adecuado se nos transforma en un problema, porque en definitiva no hay que olvidar que el registro pesquero lo que hace en primer lugar es determinar a aquellos que tienen la capacidad para ejercer alguna de las actividades que permite, ya sea extraer recursos, buzos, alguera, etcétera, y por otro lado también permite acceder a ciertos beneficios del Estado, y en consecuencia el número final que resulte va a ser algo que genere expectativas. Entonces el control de las expectativas de acuerdo a la actividad es sumamente relevante, y hay que asociarlo necesariamente a una actividad que sea, entre comillas, constante o relativamente habitual y comprobable finalmente para los efectos de poder hacer una regulación acorde, digamos, a los tiempos. Bueno, eso en primer lugar. Por esa razón, más que estar en contra del proyecto, lo que queremos, digamos, es transformarlo e incorporarlo en un proyecto más integral, sin perjuicio naturalmente de lo que pueda decir la Comisión al respecto. A su vez, también me interesa destacar que nosotros en el sector hemos hecho ciertas actividades que de alguna manera han reconocido el diagnóstico que tiene esta comisión respecto de la necesidad de incorporar tanto la visión de género como derechamente, digamos, la entrega de aportes, beneficios, subsidios, etcétera, especialmente con visión de género para los efectos de que no se agranden las brechas que existen en particular. Respecto de el Instituto de Desarrollo el Instituto de Desarrollo Sustentable de Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, dentro de su mandato legal establece tener una visión de género en las decisiones que se tomen y proyectos que se ejecuten. Este instituto recién se creó e implementó el año pasado y comenzó su funcionamiento en agosto con la reunión de las dos instituciones que hasta ese momento coexistían, como era el Fondo de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal del Servicio Nacional de Pesca. Y ese instituto, digamos, primero lo que está haciendo es ejecutar los proyectos de arrastre que tenían estas dos instituciones, y este año recién va a comenzar con su nuevo, entre comillas, programa, por una parte presupuestario y programa de proyectos en relación con la función que le asigna la ley y con dentro de los criterios de género que por mandato legal tiene. Entonces, desde ese punto de vista y en relación al INDESPA, me permito, si así lo estima Presidenta, dejar con la palabra a don Marcelo Silva para que pueda explicar la labor del INDESPA en relación a este punto. Gracias, subsecretario. El director tiene... Subdirector. Director subrogante, perdón. Tiene la palabra. Fui de más. Sí, está prendido, está prendido. Presidenta, buenas tardes. Diputadas, muy buenas tardes. Bueno, tal como indicaba el subsecretario de Pesca, durante muchos años me gustaría comentarles lo que estos fondos hicieron y cómo pasamos al tema de la integración del enfoque de género, ¿ya? Fundamentalmente lo que nosotros hicimos con los fondos anteriores, trabajar con sindicatos de pescadores artesanales y en general
los sindicatos están compuestos mayoritariamente por hombres. De a poco empezó a presentarse el sentir, digamos, de nuestras mujeres en el sentido de tener mayor participación. Y la verdad de las cosas, que como nosotros trabajamos nos interesaba en ese momento mucho el tema de la asociatividad, el emprendimiento colectivo, lo que tuvimos que mutar hacia una visión individual, de tal forma de que partiéramos de una base de desarrollo, que nuestras mujeres pudieran tener acceso a nuestros productos, de tal forma que a través del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, el año 2017, se genera el programa Tejiendo Redes. El programa Tejiendo Redes vino a generar una oferta programática muy sentida, muy deseada por nuestras pescadoras artesanales, en el sentido de adquirir capacidades técnicas y conocimientos específicos para generar valor agregado a los productos que en muchos casos extraían sus propios maridos, ¿ya? De tal forma de generar una especie de economía circular, integrar a la familia. Y en esta etapa, 2017-2018, lo que se hizo fue fundamentalmente capacitarla con los programas del CENSE. Adquirieron una serie de conocimientos y fundamentalmente los programas que se trabajaron en esa época dieron el puntapié para emprendimientos tales como emprendimientos en la confección de mermeladas de alga, pequeñas manufacturas de conserva de locos y otro tipo de productos envasados con valor agregado, ¿ya? Y como les digo, aquí lo interesante es que se pudo integrar a la familia completa, pero fundamentalmente venimos a responder con este deseo y que lo estaban expresando hace mucho tiempo, digamos, tener la posibilidad de que las mujeres fueran incorporadas de una manera completa a nuestra oferta programática, y nuestra oferta programática varió desde tener exclusivamente trabajar con organizaciones a emprendimientos individuales que fundamentalmente estaban focalizadas con pescadores. Eso fue el año 2017, 2018, y me gustaría nada más que hacer referencia a un par de cifras que son muy interesantes. Los costos, digamos, de esta intervención en los 2 años fue alrededor de 406 millones de pesos. Se beneficiaron 416 mujeres el 2017, 126 el año 2018, y esto siguió con una nueva intervención el año 2019, donde nos encontramos, para gratitud de todos, digamos, en que existieron, ya la línea base empezó a subir. Es decir, teníamos también ideas de proyectos que eran bastante incipiente, pero también teníamos ya con valor agregado 2.0, que le pensamos ya nosotros, pequeñas manufacturas, pequeñas plantas en los domicilios, y de tal forma que esto pudo ir avanzando. La cobertura, ahí sí debemos decirlo, que fue focalizada el 2019, que fue focalizada a Chiloé. ¿Por qué Chiloé? Porque en Chiloé tiene particularidades de que no pudimos tener la cobertura suficiente el año 2017 y 2018, y esto da respuesta a la situación geográfica. Costaba mucho ir a Puerto Montt o a otros lugares, entonces tuvimos que llevar la oferta programática al territorio, ¿ya? Y eso vino a cubrir esa brecha también, que la teníamos un poquito abandonada, digamos, con nuestras pescadoras de Chiloé. Una cobertura de 250 mujeres se capacitaron y se financiaron el emprendimiento por un total de 277 millones de pesos. Tal como decía el subsecretario, nosotros tenemos como mandato legal la inclusión de género. Eso, la verdad, está en la ley y no podemos, digamos, contravenir nada de eso, y por eso tenemos algunas propuestas que a nosotros nos interesaría trabajar durante los próximos años. Continuar con este tipo de iniciativas como el Tejiendo Redes, que yo le comenté, que partió el 2017 y su última versión fue de 2019. Inclusión de la directiva generada por Compras Públicas, que es el sello Empresa Mujer, ya que en eso más que experta es mi colega Daniela. Y también nosotros tenemos muchas ganas de incorporar criterios de evaluación con enfoque de género en toda iniciativa que se presenten al INDEP. Es decir, aquellas organizaciones que tengan, por ejemplo, si vamos a trabajar en un programa, un concurso con el que se presenten organizaciones también, que tengan un puntaje adicional
aquellas organizaciones que cuenten con una cierta cantidad de mujeres, de tal forma también de motivar la asociatividad, porque por un lado lo que hemos detectado es que trabajan de manera un poquito también aislada, más con su familia, pero también queremos justamente motivar la asociatividad por los resultados que hemos visto en este tipo de enfoque. Por tanto, la oferta programática pensamos que debería también tener un puntaje adicional cuando usted postula con mujeres. Eso es cuanto en términos muy generales los que les quisiera comentar de lo que hemos hecho durante los últimos años como enfoque de género. Muchas gracias, Marcelo. Doña Daniela, ¿tiene algo que agregar para pasar a las preguntas? Sí. Le pido sí que sea muy breve. cortito. Principalmente apoyar lo que señala Marcelo y un tema que tal vez no tocamos en la sesión anterior de la comisión y que como institucionalidad pública nos preocupa un poco, que tiene que ver, como lo planteó el subsecretario, con los temas de las expectativas de crear este registro de actividades conexas que en su momento se planteó respecto a la posibilidad de adquirir beneficios, las bonificaciones que se entregan a partir de lo que señalaba Marcelo, contenido principalmente en el RPA. Y en segundo punto, que también se tocó en la sesión anterior, tiene que ver un poco con esta posibilidad de que las pescadoras puedan acceder a estas cuotas de participación en algunas instancias. Los reglamentos que establecen la participación en varias de las instancias, como los comités de manejo, como los consejos zonales, son a sugerencia de sus mismas organizaciones. Creemos que en realidad el trabajo está en las bases y que efectivamente ellas puedan acceder a estas cuotas que están abiertas, pero que lamentablemente, como plantea Marcelo, las organizaciones están conformadas por hombres y son estos los que no les permiten a ellas llegar a las instancias de participación, más que la ley como tal tenga una restricción a su participación. Eso nada más. Ok, gracias, Daniela. Bueno, ofrezco la palabra para hacer preguntas. Diputado Sandón, diputada Fernández. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer las exposiciones. A mí encuentro un tema interesante lo que estamos conversando, pero también no me deja también de sorprender de repente el concepto que hay, qué es lo que es la mirada de género. Si es mujeres por cantidades, pero haciendo ciertos roles y otros no. Entonces quiero primero preguntar a Directemar, agradecer la exposición, muy clara, pero claramente, efectivamente, antes eran menos mujeres, ahora son más, pero igual el porcentaje, incluso me sorprendió que ni siquiera los que están los que son como más de tierra, igual son bastante menor que la cantidad de hombres. Yo pensé que era bastante más parejo, y son 19.000 y tantos de mujeres y llega a 70.000 la suma total. Entonces yo quiero preguntarle desde su punto de vista, cuál puede ser las barreras de entrada que hoy día están viviendo las mujeres para que ese cambio dado la circunstancia histórica que estamos viviendo no sea más rápido. Hay problemas económicos, hay problemas culturales, hay problemas legales y tal vez de usted mismo nosotros extraer posibles soluciones a que esos números en poco tiempo más sean más parejos. Yo reconozco que en lo personal que si algo me ha motivado de este proyecto es haber escuchado a las distintas mujeres pescadoras y todas de las caletas que hemos tenido, al menos yo he tenido varias veces más de lo que hemos estado aquí en esta comisión, y a mí me impacta y me motiva la fuerza que ellas tienen. O sea, la mujer que enfrenta el mar es una mujer aguerrida, o sea, no es cualquier mujer, o sea, nosotros, a mí me da vergüenza ajena, de repente nos quejamos de ciertas cosas, pero cuando una mujer de pesca artesanal de mar adentro te cuenta que durante 15 días tiene que dormir con un cuchillo al lado para evitar que pasen cosas, digamos, entonces bueno, esa mujer es tremendamente aguerrida y es como la tónica que uno ve en las mujeres de la pesca artesanal, son hasta curtidas también, físicamente curtidas. Entonces ahí yo quiero pasar la pregunta a quien le llegue, pero ¿cuál es el diagnóstico cuando hablamos de esto? ¿Qué se entiende por la mirada de género? Porque nosotros aquí escuchamos varias exposiciones que fueron muchas quejas, porque no son ni siquiera críticas, pero son realidades que hacían relación con el tema de los territorios, con el tema de las caletas,
con el tema de cuando el hombre se separa, se lleva su embarcación y la familia pierde todo, que es un patrimonio, y se va a otro lado, la mujer queda tremendamente empobrecida. El tema de cuando el marido muere en alta mar, tiene que también pasar 5 años para que lo den por muerto, cuando claramente es una profesión donde recuperar el cuerpo es bastante más difícil que si la persona muriera en tierra. Bueno, escuchamos toda esta experiencia de vida que eran muy, muy duras. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, hemos hecho programas, por ejemplo, el Tejiendo Redes, que a mí me parece fantástico, pero volvemos a darle valor agregado a esa industria, pero siempre estamos en el ámbito de la cocina, po. O sea, lo que estas mujeres están pidiendo es la igualdad de poder entrar al mar, de poder bucear, de poder estar mar adentro, no fabricando el loco o haciendo la mermelada de no sé qué, que está bien, que libremente se puede hacer, que es fantástico, entrenar y eso, pero yo veo un grupo de mujeres que tienen aspiraciones mucho más grandes que eso. A mí me encantaría que, por ejemplo, más capacitaciones para los buzos. Yo me imagino que hay un tema económico también, porque me imagino que el traje es caro, no sé qué. Pero de verdad hacer un esfuerzo por abrir la cancha, emparejarla y no solo quedarnos en el valor agregado del producto, el cual me parece muy bien, pero tal vez preguntarle a ella, es como enseñarles a manejar. Yo sé que tener un lanchón es muy caro, pero ¿por qué algunos hombres lo pueden tener y una mujer no lo puede tener? Emparejar un poquito más la cancha. O sea, yo los invito a subir la mirada. Si a mí me gusta esto, ¿por qué a esta mujer no le va a gustar tan bien? Entonces yo quiero, más que hacer preguntas, extraerle a ustedes cuáles pueden ser las soluciones y no quedarnos siempre pegados en programas que son agregar valor agregado, o sea, hacer una mermelada, hacer una forma de cocinar distinta a una cosa, sino que cómo yo voy a ayudar a estas mujeres que hoy día se están organizando a lo largo de todo Chile para tener un poco más de ese mar que tienen al frente y que las motiva tanto a ellas como a los hombres que están al lado. Pero culturalmente tal vez por muchos años se han visto por razones económicas, por razones de cuidar a los hijos, porque eso es un tema. Yo no veo que sean mujeres que estén dispuestas a dejar la crianza de sus hijos, pero quieren en algún minuto poder tener la misma posibilidad de los hombres. Así que mi pregunta dirigía como a esto: ¿cuál es el concepto que se entiende realmente por género, por tener una mirada de género? Y si en el tema de la ley que se está viendo de caletas, alguien, no sé si tal vez la diputada Hernando no está acá, supuestamente iba a revisar y poner una indicación donde aquellos grupos donde tuvieran más mujeres tuvieran una ponderación distinta, que tú algo dijiste, a la hora de asignar a un grupo el territorio de una caleta entre uno y otro. Muchas gracias. Gracias, diputada Sondón. Diputada Fernández. Muchas gracias, bueno, a todo quien acompaña, especialmente al vicealmirante y al subsecretario. Respecto, pero ya lo aclaró el vicealmirante por su intermedio, porque claro, yo decía, imagino que cada vez cuesta más encontrar personas que no tengan enseñanza básica, pero bueno, antiguamente podría haber casos todavía de quienes, pero claro, ahí mismo usted explicó, porque decía, porque una barrera a la enseñanza básica. Y yo le iba a preguntar algo parecido, por su primera, parecido a lo de la diputada Osandón, que es las políticas. Si ustedes también tienen una política de género respecto a dictamar para incentivar la participación de mujeres. Pero mis preguntas van más a la subsecretaría, porque estuvo la directora de Senapesca y mostró, no digo que esté mal, pero mostró como gran cosa una capacitación de 60 millones de pesos. Y cuando vemos la cantidad de mujeres, ellas mismas decían que es muy poco los recursos en justamente la participación de las mujeres con enfoque género. Los 60 millones en realidad no eran nada. Entonces, la pregunta es si desde la subsecretaría están pensando aumentar los recursos, una política específica para las mujeres, donde se sientan apoyadas en capacitación, no que sea solo algo así que apenas le alcanza. Ella misma lo decía, y esto lo vimos la semana pasada, son pocos los recursos, entonces sería bueno ver qué tienen respecto a eso. Y había un tema que tocamos la semana pasada, y lo conversamos también, que tenía que ver cuando ellas manifestaban que cuando se separaban, son los hombres quienes se quedan. Entonces, claro, es decir, si tenemos que los hombres se quedan con los lanchones, claro, es más alto, y vamos a seguir viendo cifras muy altas, entonces, ¿por qué? Yo todavía no logro entender
¿por qué son ellos? Y finalmente son ellas siempre las perjudicadas. Y yo creo que ahí hay un punto que a mí, que muchas veces, y yo tengo que decirlo, yo represento un distrito donde no tengo nada. Sí, yo perdonando digo que los pescados en el supermercado y en la feria, ¿no? Y yo no sabía esta realidad, pero a mí me impactó mucho. Entonces, ¿qué se hace respecto a eso? ¿Por qué las mujeres finalmente terminan, de ser cierto y todo eso, muy empobrecidas? Porque imagínate, es casi como que no te conviene separarte porque pierdes todas tus herramientas de trabajo. Entonces es muy brutal. De alguna forma hay algo de maltrato en ese sentido, porque es como si me separo pierdo todo. Si yo quedé bien impactada con ese tema, creo que es un tema del cual vamos a tener que abordar, porque me parece que a esta altura la vida no corresponde. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Fernández. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Yo quisiera hacer algunas preguntas al vicealmirante y al subsecretario y al director subrogante. Yo quisiera, en primer lugar, preguntar la opinión respecto al proyecto de ley. Es decir, si es que habiendo una perspectiva de género en la institución, ¿cómo esa se puede plasmar de mejor forma en el proyecto de ley? O sea, ¿cómo se podría aportar en la discusión legislativa desde su mirada, su experiencia institucional? Simple. Y respecto a los otros invitados, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es un poco la discusión que está inundando el país sobre la paridad, ¿cierto? El órgano constituyente tiene que ser paritario porque en el fondo tenemos la obligación de incorporar a las mujeres en la toma de decisiones sobre materias fundamentales para que luego todo lo que viene abajo, en orden jerárquico, se plasme de la mirada de las mujeres, porque no basta con que la ley le diga a usted que la institución tiene que tener una mirada de género cuando son puros hombres las que tienen que crear la política, ¿ya? No, o sea, sin desmerecer al director, pero tenemos que estar las mujeres. Y las pescadoras o las trabajadoras de actividades conexas a la pesca artesanal que vinieron acá a exponer, dijeron básicamente eso. O sea, a nosotros no nos basta con ir a postular con todas las dificultades que tiene a algún recurso del Estado o una capacitación que además no calza con nuestra realidad, porque nuestra realidad es sumamente compleja y ustedes saben que no es como que tienen un horario laboral. Su vida es eso permanentemente, y además, por ejemplo, tienen mucho a su hijo y acá vinieron a reconocer con problemas de consumo problemático de drogas. Entonces, es una realidad muy específica que solo ellas pueden, a través de su participación activa en órganos de toma de decisión, como es el Comité Científico Técnico, los comités de manejo, los consejos zonales, poder incidir e influir realmente en que los programas, las políticas, las reparticiones, etcétera, las consideren. Entonces, quisiera saber la opinión sobre el artículo 1, que es el artículo 175 en el fondo, de este proyecto de ley. Lo otro, eso es para la subsecretaría y para INDESPA. Particularmente para INDESPA, creo que en la sesión anterior nos dijeron, pregúntale a INDESPA algo en específico que creo que tiene que ver con las miradas de las políticas de economía circular, ¿no? Y las líneas programáticas, exactamente. Entonces, mirada de género, perspectiva de género, la pregunta de la diputada Sondón era en qué se traduce concretamente eso, pero más específicamente en cómo esta apuesta de una economía circular permite potenciar un desarrollo sustentable considerando a las mujeres, o sea, con perspectiva de género. Y las líneas programáticas, porque al final, los recursos, porque cuando uno dice... no pretendamos avanzar tanto con perspectiva de género porque si no aumentamos la expectativa y los recursos no están. ¿Ya? Yo entiendo que hay recursos limitados, pero cuando tomamos conciencia de que esto es importante, o sea, de que realmente Chile ha cambiado no solamente por los últimos acontecimientos desde octubre a la fecha, sino porque las mujeres han salido a la calle, las mujeres no solamente con estudios superiores o estudiantes, sino que también las mujeres de sectores pesqueros, los sectores que quizás son más abandonados, han despertado y han dicho queremos ser reconocidas y queremos participar de los recursos que todos los chilenos aportan a través de los impuestos, que son los recursos estatales. ¿Cuáles son las líneas programáticas y qué financiamiento tienen para que realmente esta perspectiva de género
que se señala del INDESPA pueda materializarse efectivamente en el 2020. ¿Alguien más pregunta? ¿No? Ya, eso entonces, y partimos en el mismo orden. Vicealmirante. Muchas gracias, presidenta, y parto por contestar la pregunta suya y de la diputada Sandón, que creo que están bastante ligadas, y a la diputada Fernández, que también lo explicamos un poco más en la exposición. Pero entiendo, y es cierto, que hay barreras, y este es un tema en la mar, como decimos los marinos, que es nuevo. Yo quiero contar que recorriendo las caletas de Chile, las he recorrido prácticamente todas, y he encontrado mujeres que se acercan cuando ven la lancha del marino, cuando llega un barco de la Armada, y automáticamente ellas dicen, bueno, yo puedo ir, o sea, yo puedo entrar al mar. Y no solamente pasa en el tema de la pesca, en los deportes náuticos pasa lo mismo. Si uno mira cualquier regata en el mundo en general, y especialmente en Chile, nuevamente porque creo que la diputada Osandón lo plantea muy bien con la barrera cultural, no hay dotaciones de mujeres. Cuesta encontrar una mujer que se quiera embarcar. Y no es porque hayan problemas o hayan restricciones, cuesta porque primero yo creo que no se conoce. Yo creo que el gran problema es que este es un tema desconocido. De poder ponerse un traje de buceo y poder hacerlo. O sea, yo mujer podré hacerlo, y hoy día cuál es un poco la política, y ahí le contesto su pregunta, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Yo creo que esto hay que darlo a conocer más. Yo creo que claramente aquí hay un desconocimiento de la actividad marina. Este dicho famoso que muchas veces se discute en distintos ámbitos, que somos un país que vivimos de espalda al mar, es realidad. O sea, que una mujer que vive, que sabe que tiene parientes pescadores en caletas en Chile, y pregunta si puede ella meterse al mar, eso demuestra claramente que hay un desconocimiento. Nosotros, por lo menos yo, el planteamiento que he hecho en mi gestión como director general, es que nosotros somos facilitadores en el marco de la ley. Si la ley lo permite, tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las mujeres? Primero, darles a conocer que esta actividad pueden, deben y tienen todas las facilidades para hacerlo. O sea, hoy día es cierto, el mar es difícil, la vida en el mar es dura, pero las mujeres hacen otras pegas iguales de duras y lo hacen muy bien. Y voy a poner, y que no lo destaqué mucho en mi presentación, con las mujeres que son alcaldes de mar. Una mujer alcalde de mar es la representante mía del director general en la caleta. Ella tiene esa potestad. Ella cierra el puerto, ella da zarpe, ella controla las embarcaciones, y lo hacen espectacularmente bien. Es nuevo, esto es relativamente nuevo, y el problema no lo he tenido con la mujer, lo he tenido con los hombres, que cuando yo voy para allá me alegan que, oiga, y me dicen, claro, exactamente, y perdón el término acá, pero me dicen, nos mandan en la casa, salimos a trabajar y ahora me mandan en la caleta, y resulta que hay una mujer que es la que dice quién zarpe y quién no zarpe. Pero insisto, esto es nuevo y ha dado buenos resultados. ¿Qué creo yo, Presidenta? Y estoy convencido que esto avanzamos con difusión. Preparando esta misma exposición hubo gente que trabajaba conmigo y que en el fondo dijo, oye, la verdad es que era más de lo que yo pensaba, pero llevamos poco tiempo y esto a mí me hace una reflexión también, y yo creo que por eso agradezco esta presencia. Si ustedes miran este folleto, el folleto este que yo tengo, que es bien básico, buzo, mariscador y todo, son puros hombres. O sea, ya ordené que partamos haciendo el folleto del buceo, pero con mujeres. O sea, eso demuestra el cambio cultural. Así que eso creo es mi aporte y la respuesta, Presidenta. Muchas gracias, vicealmirante. Sí, pues a veces no requiere como ni siquiera un financiamiento específico, sino que es campaña, mostrar ejemplos, porque así las mujeres también creen que es posible que ya cumplan esos roles. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Quiero referirme a algunos de los puntos que se han planteado en las intervenciones previas en el siguiente sentido. En el caso de la ley de caleta y su reglamento, que se establecen criterios de asignación para la administración de las caletas, hay una serie de criterios, digamos, dentro de los cuales evidentemente, digamos, el enfoque de género puede estar incluido de acuerdo a lo que resuelvan los consejos o comités que se conforman, digamos, regionalmente, y por lo tanto, digamos, ahí se puede hacer bajada en ese sentido. Lo mismo en el caso del INDESPA, que, claro, el mandato legal probablemente no sea suficiente en sí mismo, mientras esto no se reconozca o no se baje a bases especiales de asignación que den mayores puntajes, digamos, a ciertos proyectos
para organizaciones que cuenten con un determinado número, digamos, de mujeres, y mientras más número tengan, digamos, o mayor porcentaje tengan, mejores resultados puede tener en la asignación de los puntajes de asignación de los proyectos. Desde ese punto de vista, digamos, es la bajada donde se nota naturalmente que estas normas genéricas que se aprueban a partir de legislación, digamos, puedan llevarse a cabo, y desde ese punto de vista, cada una de nuestras instituciones por lo menos sí tiene incorporado, o sí tiene como una meta y un objetivo, digamos, de gestión, llevar adelante el enfoque que planteamos. ¿Cuál es el contenido particular de ese enfoque, digamos? Ahí le quiero dejar a Daniela la palabra en su momento, digamos, para explicarlo, pero sí lo tenemos permanentemente incorporado en todos los criterios y decisiones que debemos tomar al respecto. Ahí se habló también, la diputada Sandón particularmente, de qué pasa con la embarcación, digamos, cuando se separan, qué sé yo. Bueno, ahí sucede lo mismo que sucede con todos los bienes, digamos, en el momento de la disolución de la sociedad conyugal en el caso que exista, o del término del matrimonio en caso que exista, etcétera, o del término de la relación de hecho en caso que exista. Es decir, tiene que ver, claro, cuál es el titular del registro pesquero artesanal en calidad de armador. El armador es el dueño de la nave. Y efectivamente la separación empobrece, digamos, particularmente a la mujer, y eso está claro, digamos. Y en el caso de la mujer de la mujer que se dedica a las actividades de pesca, evidentemente eso se puede profundizar. Sin embargo, el régimen patrimonial tiene que ver, digamos, con el Código Civil, por decirlo de alguna manera, en términos que no tiene que ver la ley de pesca con la situación jurídica patrimonial posterior a una separación. Claro, depende del régimen patrimonial, quién sea el titular de la calidad de registro en la calidad de armador. En fin, o sea, opera el régimen general. A nosotros nos llegan periódicamente oficios de los juzgados de familia que nos indican, a ver, esta persona se encuentra o no en el registro pesquero artesanal, si tiene asignada cuota individual o si pertenece a algún sindicato que tenga asignada cuota global, en fin. Es decir, es un tema que entra al régimen general patrimonial o de discusión patrimonial derivado del término de una relación de matrimonio o de hecho. Perdón, subsecretario, Sí. una precisión. No, no, se apagó. Secretarías en la pesca, muchas veces se hace apoyo también para la compra o de ciertos barcos, no sé cuál es la palabra, lanchas, embarcaciones. En ese caso, ¿se ha hecho alguna política para que si se separan la mujer no quede perjudicada, dado que el Estado aporta, por ejemplo? Sería interesante. Aquí el presupuesto... Pero el Estado pone plata de apoyo. Lo básico. La subsecretaría, el FAP en su momento, el INDEF actualmente nunca ha apoyado compra de embarcaciones. Ah, ya, por eso preguntaba. Claro, aquí el tema es que tiene una embarcación y está registrado, aquel puede naturalmente optar a programas de mejoramiento, de mejorar el motor, de fibrado de la embarcación, pero nunca para comprar una nueva embarcación. No, eso no lo hacemos, digamos. Entonces, solamente para concluir, efectivamente la embarcación, como cualquier otro bien, ingresa al régimen patrimonial común, digamos. No hay una norma excepcional en la ley de pesca que de alguna manera haga alguna distinción respecto del régimen general. Por último, respecto del proyecto, digamos, y en particular del artículo primero, porque el artículo segundo ya ahí la opinión general, digamos que para nosotros es mejor hacer un régimen integral del registro pesquero artesanal más que puntos en particular, pero respetando la opinión de la Comisión sobre el particular, en caso del artículo primero, que se refiere a los comités científico-técnicos, comités de manejo, Consejo Zonal y Consejo Nacional de Pesca, la verdad es que el único de los comités en que yo creo que la norma puede ser operativa sería en el caso de los comités de manejo, y hasta por ahí nomás, y me explico. Los consejos zonales de pesca y el Consejo Nacional de Pesca tiene que ver con, no se elige, entre comillas, de una lista democráticamente, por decirlo de algún modo, sino que se elige representante de los industriales, representante de las plantas de proceso, representante de los trabajadores de la industria, representante de los trabajadores artesanales, representantes de los pescadores, en fin. Cada sector tiene una representación. En consecuencia, la norma de los 2/3 o se aplica individualmente respecto de cada una de esas representaciones, lo cual no es posible porque hay representantes que son uno, entonces no podríamos aplicar los 2/3, o respecto del global. Y aplicarlo respecto del global significaría que aquellos que tienen representación unipersonal en ese consejo, digamos, ¿cómo se superaría ese límite? Porque ya sería una persona el 100%, no estaríamos los 2/3.
Entonces hay un tema de operatividad en algunas de estas instituciones en que no resulta posible, particularmente en los consejos zonales y los consejos nacionales. En los comités de manejo también hay intervención, digamos, de sector artesanal, industrial y plantas de proceso. También se nos genera parcialmente el problema, pero ahí son más. Por lo tanto, es posible, digamos, entre comillas, habría que hacer el cálculo particular, pero es posible llegar. Y en los comités científicos técnicos, ahí hay un tema que lo que postulan a las personas son las universidades, y ellos, entre comillas, postulan a sus mejores científicos para cumplir el mandato legal que dice que hay que tener la mejor información disponible para tomar las decisiones en esta materia. Entonces, ahí el problema no es la elección, sino que la oferta que hacen las instituciones que deben proponer a los integrantes de estos comités. Cada uno de los comités científico-técnicos tiene naturalmente funciones distintas, digamos. Hay para ciertos grupos de recursos marinos, digamos, crustáceos, demersales, pelágicos, en fin, bentónicos. Cada uno tiene su propia especialidad y por lo tanto no hay un universo muy grande de científicos especialistas, que además no tengan las incompatibilidades, por ejemplo, de trabajar en la subsecretaría, digamos, donde está la mayoría, etcétera. Entonces hay ciertas limitaciones que dificultan operativizar un mandato legal como el que está contenido en el artículo 1, digamos. Entonces yo creo que es posible trabajar sobre la base de verlo con tanto el enfoque, digamos, y establecer cuotas, pero sin embargo el análisis particular de la forma de selección de cada uno de estos comités hace que en algunos casos pueda ser impracticable. Perdón, y solamente quería terminar dejando un segundo la palabra a Daniela para que ella les pueda explicar cómo nosotros, como Subsecretaría de Institucionalidad Pesquera, podemos, o mejor dicho, ejecutamos el enfoque de género en nuestro día a día, digamos, en la política institucional. Gracias, señora presidenta. Bueno, respecto... Quería solicitarle que podamos acotar los tiempos porque a las 4 tenemos que estar en sala, tenemos una votación y todavía nos falta la votación en general de la comisión. Entonces le voy a dar la palabra a Daniela y a Marcelo, pero les pido por favor que sea sintética. Voy a tratar de ser lo más breve y respondiéndole tanto a la diputada Osandón como a usted, señora presidenta, y apoyándome un poco en lo que dijo el vicealmirante. Y de cierta manera, ¿dónde se ha enfocado el tema de la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas del sector pesquero como tal? Porque trabajamos muy asociado tanto hoy día INDESPA, Subsecretaría, como el Servicio Nacional de Pesca. Y efectivamente entendemos que el tema de la incorporación de la perspectiva de género pasa por una igualdad de oportunidades en el acceso tanto a la participación como a los beneficios, como a todos los instrumentos que hoy día la oferta pública despliega para los usuarios del sector. Ahora, ¿dónde está la principal barrera? Y el vicealmirante lo mencionaba, hay una barrera sociocultural muy grande que hay que sortear. Y pasa principalmente porque hoy día, pese a que vemos mujeres muy empoderadas en el sector pesquero, también hay un grupo muy grande que no cuenta con ese empoderamiento. Por lo tanto, pese al esfuerzo que como institución se hace a partir de capacitaciones, de talleres, de trabajo en terreno, que ustedes me dicen, sí, efectivamente es muy poco el recurso que se invierte en eso, nosotros disponemos de todos los esfuerzos y ellas no participan porque aún sus maridos no las dejan. Y hoy día nos vemos que difundimos talleres durante todo el año, nos trasladamos 3, 4, 5, 6 servicios públicos directamente a la caleta para disminuir todas las dificultades de acceso que ellas puedan tener y nos encontramos que efectivamente entramos al taller, los maridos están afuera. Una vez que se abren las puertas, los maridos entran y se sientan a escuchar qué nosotros como sector público les estamos ofreciendo a sus mujeres porque ellos no quieren que ellas se empoderen. Entonces, efectivamente, la barrera sociocultural para asegurar una efectiva participación en igualdad de condiciones hoy día es el gran impedimento que como sector público tenemos para poder avanzar en términos de equidad de género. Y es un trabajo lento, es un trabajo que nos ha costado por años, porque todavía es una actividad altamente masculinizada, es una actividad que cuenta hoy día con demasiados estereotipos culturales respecto a la identidad de género, y eso que estamos hablando solo de hombres y mujeres, no hemos entrado en otros tipos de identidad hoy día o en otros reconocimientos que los usuarios pueden hacer de su identidad de género, que es un tema que aún ni siquiera nos acercamos a tocar. Y hay altas tasas de violencia intrafamiliar que un poco nos da bastante resquemor de repente llegar con muchas herramientas que puedan significar números de femicidio,
por haber otorgado una cantidad de herramientas y ver que finalmente las estamos exponiendo a ellas. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos de la información que se entrega. Generalmente pasamos por el visto bueno de los presidentes de los sindicatos antes de llegar con la información a ella, porque aún ese tema sociocultural es un tema país del que tenemos que hacernos cargo y seguir trabajando para poder avanzar culturalmente en lograr una sociedad más equitativa. No es un tema solo sectorial pesquero. Eso. Gracias. Director. Subrogario. Gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve y quiero complementar lo que indicó Daniela. Y en ese sentido, nosotros, y respondiendo a su pregunta, nosotros este año tenemos planificado trabajar bajo el concepto de la oferta, ¿ya? Generalmente nosotros hemos trabajado históricamente hacia la demanda que nos hacían los sindicatos. Y esto empezó a cambiar, como les decía antes, el 2017 en adelante, con esta oferta de programa. Este año ya lanzamos una nueva oferta. Por ejemplo, si nosotros analizamos el registro pesquero artesanal, donde mayoritariamente encontramos mujeres, son en la categoría recolector de orilla. Y ya lanzamos un programa con unos kits de, digamos, de equipos para recolectoras de orilla. Llevamos hasta el día de hoy alrededor de 1.000 beneficiarias contabilizadas. También vamos a hacer algo que se comentó delante por parte de la Armada. Vamos a trabajar en el plan de difusión, porque también hay un tema de difusión. También nosotros reconocemos que tenemos que de alguna manera incentivar a través de la comunicación que nuestras pescadoras se acerquen a nuestra institución, más allá de todo lo que nosotros hacemos el trabajo en terreno, que es sistemático. Pero resumiendo, este año ya partimos con una oferta programática, y la oferta nosotros pensamos justamente para romper estas barreras es que nosotros tenemos que acercarnos a las pescadoras, y esos son conceptos que nosotros manejamos y le llamamos conceptos hacia la oferta, no la demanda propiamente tal, que ha sido lo histórico que se ha trabajado. Y como les decía, al día de hoy, por ejemplo, ya llevamos 1.000 beneficiarias, así que esto va a continuar, y nuestras líneas programáticas son las mismas que hemos conversado en otras oportunidades, que son acuicultura a pequeña escala, el fomento y desarrollo, diversificación, energías renovables, en las cuales no existe ningún tipo de barrera para el ingreso de pescadoras, para nada. Pero nosotros lo que sí tenemos que nosotros acercarnos a ellas, y es lo que estamos haciendo. Bueno, y con los criterios de asignación, como dice el subsecretario, que eso también es para permitir y mejorar la participación. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, gracias, Marcelo, Daniela. El problema es que todas estas líneas programáticas a las cuales se puede postular, que está ofreciendo el INDESPA, pueden postular de las mujeres pescadoras artesanales, pero a la medida que no estén en el registro, las encarnadoras, las charqueadoras, las ahumadoras, las tejedoras y otras actividades conexas, que son justamente las que dieron origen a este proyecto de ley, tenemos un abandono, porque no son reconocidas como parte fundamental del ciclo productivo, podríamos decir. Entonces, es el aporte que también tenemos que hacer, y yo creo que es interesante lo que señalaba el subsecretario respecto al primer artículo, porque el objetivo es participación de mujeres en estos organismos, pero hay que ver cómo modificamos este proyecto para que pueda ser aplicado, ¿ya? Y efectivamente ahí los organismos correspondientes a establecer las bases de participación, postulación, no sé, tendrán que ver cómo técnicamente se resuelve, y yo creo que aunque cueste, pero hay que presionar un poquito más, porque cuando uno habla, por ejemplo, de ciertas áreas profesionales, en la música, por ejemplo, respecto a ciertos instrumentos musicales, especialistas o científicos, dice, bueno, es lo que hay, pero si uno abre posibilidades, si uno tensiona las instituciones para que exista participación, de repente hay, aunque sean pocas mujeres, y están ahí, hay que ir a buscarlas. Entonces, para que se vayan a buscar, hay que, quizás las bases de postulación, hay que poner ciertos criterios, ¿no?, que fuercen esa búsqueda. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que desarrollar después de la votación en general de este proyecto. Bien, les quiero agradecer nuevamente el haber venido hasta acá a Valparaíso. Bueno, ustedes están acá, pero gracias por venir al Congreso y por su exposición, a vicealmirante, a su acompañante, al subsecretario, a Daniela, que ya nos acompaña bastante, y a Marcelo. Pueden retirarse. Bien, entonces ahora vamos a proceder al objeto de esta sesión, que es la votación en general. Se lo voy a traer con ustedes. Exacto.
Hasta luego, que esté muy bien. ¿Ah? Buena No, moza, nada, te te queremos. Hasta luego, muchas gracias. Ya. Sí, pues tú puedes hacer campaña. Ya. ¿En votación, Presidenta? Sí, vamos a someter a votación en general el proyecto. Ya. Sí, pues la sumamos al final. Partamos, la sumamos al final por último. Cuando venga llegando. Entonces vamos a proceder a la votación en general del proyecto en discusión. En primer lugar, diputada Mar. Diputada Hernando. Diputada Fernández. Diputada Luc. Diputado Sandón. Diputada Orsini. Presidenta. A favor. Y no nos falta ningún voto. La Marcela. Vamos, Diputada la diputada Hoffman. Hoffman. En votación general. Abstención. Entonces, ¿Y la diputada Sabat viene? ¿La incorporamos, por favor? no cerramos la votación todavía. ¿Podemos no cerrarla y tomar acuerdos? Mientras tanto? Sí, suspendida la votación, sí. Ya vamos a suspender hasta que llegue la diputada a la votación para adoptar los acuerdos. Las indicaciones. Sí, para los próximos, el próximo proyecto. Ya, adiós. Bueno, primero plazo de indicaciones. Y yo les sugiero para el próximo martes, Ya. si les parece. Ujú. Martes de la... Sí, sí. Ah, no, plazo de indicaciones. Sí. Ah, me hablé. ¿Qué fecha? Martes próximo. El martes próximo para votarlo en particular el miércoles. Sí. Ya. Sí, sí, está perfecto. Con un día suficiente. No van a hacer mucha indicación. Ya. Martes 14. Bien, plazo de indicación entonces, la propuesta es que sea el martes 14. 14 de enero. ¿Ya? Y vamos a entonces continuar con la votación en particular el miércoles 15. Subsecretario. Sí, solamente por consultar si está previsto que en algún momento de la tramitación este proyecto pase por la Comisión de Pesca. Esto lo discutimos, creo. Y lamento que no esté la diputada Hernando acá. Y la diputada Yomans. No. Es que lo conversamos. La Gael estuvo planteado, pero no lo vieron. Ah, no está en pesca. Sí, es que el pesca igual son puros hombres, déjame decir. Diputada Hernando. No está en pesca. Ah, la cambiamos. Sí. No sé, es cuestión de evaluarlo y si hay alguna solicitud tendrá que determinarse en sala, pero no hemos acordado aquello, subsecretario. Bien. Plazo entonces, acordado para el plazo de indicación el martes 14 y un próximo proyecto a poner en tabla y una solicitud de la diputada Sabat de la sala lactancia. Yo no sé si hay alguno más. Ya, bueno, acordamos entonces poner ese proyecto en tabla. Para la próxima semana también. Es que no vamos a alcanzar. No va a alcanzar, porque además tenemos sesión especial y va a ser cortita Sí. la sesión. Bien, Para por el haberse... 22. Sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada.